Que una vez superada la peor cara del coronavirus, ahora las bacterias, Antonio, están creando muchas complicaciones a los pacientes y al sistema sanitario, en concreto el estreptococo, un nombre así un poco rimbombante, pero enseguida vamos a saber qué es. Ha causado el ingreso de varios menores e incluso la muerte de una niña en Andalucía. ¿Por qué es tan grave? ¿Se puede evitar? Pues vamos a preguntarle todas estas cuestiones a nuestro siguiente invitado. Antonio, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Tengamos un fin de semana. Él es Carlos Solís, pediatra, que nos va a aclarar algunas cuestiones relativas a esta bacteria que está causando muchísimas complicaciones, como decíamos. Buenos días, señor Solís. Buenos días. ¿Por qué está adquiriendo tanta gravedad? A ver, esta bacteria es una bacteria conocida desde hace muchísimos años y que generaba los mismos problemas que está generando ahora. No es más grave que antes, es una bacteria que provoca en la enorme mayoría de los casos una faringitis sin importancia que se autorresuelve, partiendo de la base de que el 90% de las faringitis son de origen vírica, solamente un 10% son de origen bacteriano, y dentro de ese origen bacteriano, pues el estreptococo es la única, sobre todo, no toda la gama del estreptococo. El estreptococo del grupo A es el único que hay que tratar con tratamiento antibiótico. El resto de las faringitis se solucionan, ¿no? La característica del grupo A es que es capaz de provocar una serie de complicaciones graves, como pueden ser shock séptico, fascitis necrotizante, abscesos, y por eso la indicación en caso de faringitis estreptocócica es de tratar con antibióticos, el resto no se deben de tocar. ¿Llega esa bacteria a afectar a otras partes del cuerpo que no serían aquellas en las que fundamentalmente estamos acostumbrados a verla? Sí, es una bacteria que puede provocar lesiones en la piel. La forma de afectar es muy diferente. Puede provocar sepsis, que es la infección de la sangre, puede provocar lesiones incluso inmunológicas después de haber pasado la enfermedad, como puede ser las nefritis estreptocócica, la fiebre reumática. O sea, está relacionada con muchas patologías que no tienen incluso a veces que ver directamente con la infección por el estreptococo, ¿no? Claro, es que cuando hablamos de complicaciones graves, de hospitalizaciones, de muertes, incluso a las madres, a los padres se nos ponen los pelos de punta. Sí. ¿Habría alguna manera de evitar que adquieran esa gravedad, que lleguen a esos límites tan importantes, esos niveles? Bueno, yo creo que la parte más importante es la valoración del niño en casa. Las madres tienen como un sexto sentido que elaboran conociendo a su hijo desde que nacen y saben cuando el niño no está bien. Realmente la mayoría de los cuadros infecciosos víricos carecen de importancia en los críos, pero sí es verdad que si al cabo de un par de días persiste la fiebre alta, vemos que el estado general de nuestro hijo cuando baja la fiebre no es el adecuado, deberíamos acudir al médico, a nuestro centro de atención primaria, ¿no? Y si me permites, me gustaría partir una lanza a favor de un sistema de salud que tenemos en España que desde mi punto de vista es muy superior a otros países europeos. En atención primaria te atienden pediatras. Son personas que llevan 4 años formándose exclusivamente en salud infantil y que cuando van a los centros de salud tienen esa capacidad tan importante para reconocer signos de alarma que a lo mejor otras especialidades, como puede ser la medicina general, no tienen esa habilidad, ¿no? Bueno, recientemente la Asociación Española de Pediatría ha denunciado que en torno a un 30% de las consultas que se pasan aquí en Canarias no las atienden pediatras. Efectivamente. Yo creo que es un problema relativamente grave el que estamos teniendo en Canarias, probablemente por el déficit de pediatras que tenemos, ¿no? La formación a veces de muchos pediatras que vienen de la península hace que cuando ellos acaben aquí su formación tengan tendencia a volver a su lugar de origen, que es natural, es donde tienen su familia y donde tienen su apego, y eso hace que en muchas ocasiones estos centros de salud sean imposibles de cubrir. Ahora mismo no existen pediatras en paro y es literalmente imposible conseguir cubrir ese 30% que está libre, ¿no? ¿Y qué puede pasar si a nuestro hijo o nuestra hija los ve un médico de medicina general en vez de un pediatra? Hay una cosa que se llaman signos de alerta precoz o signos de alarma precoz, que es un sistema de valoración del niño que está muy en boga, tanto en hospitales como en atención primaria. Y estos signos de alarma precoz no son fáciles de detectar. Normalmente nosotros basamos nuestro diagnóstico en lo que nos cuenta la madre y en la exploración que hacemos del niño. Por lo tanto, es muy importante el saber explorar un niño, el saber reconocer esos signos de alarma y en función de ese reconocimiento establecer un diagnóstico rápido y precoz. Porque evidentemente en el caso improbable y raro, porque no es frecuente, de que se trate de una sepsis por
germen como el estreptococo, igual que el meningococo, igual que otro tipo de bacterias que pueden ser peligrosas en el niño. La detección precoz y rápida es la diferencia entre una complicación grave o entre una cura sencilla y la mayoría de las veces ambulatoria. En esas complicaciones que estamos viendo, que comentábamos al inicio, ¿tiene algo que ver la correcta o no vacunación de ese menor? Efectivamente. El estreptococo en particular no es una enfermedad sobre la que existe un calendario de vacunación, porque ahora mismo está muy en boga porque han aparecido más casos de lo habitual y como consecuencia de la aparición de más casos de lo habitual, lo que se ha provocado es un aumento de casos mortales. Me explico. Si habitualmente el estreptococo produce una muerte por cada 1000 casos y lo que tenemos son 10.000 casos, tendremos 10 muertes. Quiero decir, la proporción se mantiene. Lo que ocurre es que el confinamiento ha generado un debilitamiento generalizado de la capacidad del sistema inmune para generar anticuerpos. O sea, la manera en la que nosotros entrenamos nuestro sistema inmune es manteniendo el contacto con los gérmenes de nuestro entorno. Si nosotros confinamos a estos niños, lo convertimos en burbujas, por decirlo de alguna manera, y entonces nuestro sistema inmune se desentrena, para que ustedes me entiendan. Claro, evidentemente, cuando retiramos ese confinamiento, se produce una exposición enorme de todos esos niños a los gérmenes del entorno y entonces aparecen, pues, aumento del número de casos de enfermedades que habitualmente no eran tan frecuentes. Pero si tal y como me ha parecido entenderle, el estreptococo no se incluye dentro del calendario vacunal, ¿por qué se considera que influye esa, digamos, esa cobertura vacunal en la gravedad? Vamos a ver, hay una cosa que los pediatras vemos en los pacientes que no se vacunan y es que la vacuna al fin y al cabo es un entrenamiento del sistema inmune. Lo que hacemos es exponer a nuestro sistema inmune a antígenos para que el sistema inmune coja la habilidad de poder generar anticuerpos de manera más rápida. Es evidente que nuestro sistema inmune es específico, tenemos dos tipos de sistema inmune, el innato, que es general, que no distingue, y luego el específico, que es el que es capaz de generar inmunidad de por vida ante ciertas enfermedades, ¿no? Hay enfermedades que por su frecuencia y sobre todo por su gravedad, como puede ser la enfermedad por meningococo, han hecho que se hayan elaborado vacunas que protegen contra la enfermedad. Y hay otras enfermedades que por su poca frecuencia y por su escasa gravedad, pues no tiene mucho sentido hacer una vacunación general de la gente. Sí que es verdad que hay muchos estreptococos, como por ejemplo el Pneumoniae, el famoso neumococo, que ha adquirido una capacidad para elaborar resistencia frente a los antibióticos, que hace que cada vez tengamos que utilizar antibióticos más agresivos para poder controlarlo. Lo que nos permite el sistema inmune es generar anticuerpos contra ese tipo de neumococos que son resistentes a los antibióticos habituales y por tanto no tenemos que enfrentarnos a ellos, ¿no? Bueno, importante en todo caso estar atentos a esas señales de alarma que puedan venir, proceder de nuestros hijos por si hubiese que acudir al médico o más allá, a lo mejor a unas urgencias. Efectivamente, yo creo que además una de las cosas de las que debemos vanagloriarnos como españoles es que tenemos un sistema de salud que tiene pediatras en atención primaria, personas que tienen una formación de 4 años dedicada en exclusiva a salud infantil. Eso no pasa en la mayoría de los países europeos. La mayoría de los países europeos son médicos generales los que se encargan de la atención primaria y en España tenemos pediatras. Eso es un plus a favor de detección muy precoz de los signos de alarma, como antes comentamos. Bueno, esperemos que también se pueda ir supliendo ese déficit del que hablábamos hace un momento. Carlos Solís, pediatra, gracias por habernos acompañado. Un placer.